Saludamos a cada uno de ustedes en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, continuando con este tema general que hemos titulado ¿Para qué Dios te ha elegido? Hoy vamos a ver el segundo punto y debemos recordar que hemos sido elegidos, seleccionados o escogidos a través de Jesucristo. Fuera de Él, esta preferencia se pierde. Es decir, si alguien está en Jesucristo o dentro de Jesucristo, se beneficia de todos los propósitos que Dios tiene para ti, de todo ese fin que tiene Dios para ti. Pero fuera de Él, las cosas cambian. Cuando alguien que se hace llamar cristiano y no vive la palabra de Dios, solamente tiene una vida religiosa y está fuera de la voluntad de Dios, pues déjame decirte que no manifiesta las evidencias de haber sido elegido en Cristo Jesús. Por eso vamos a la palabra para ver nuestro segundo punto, ¿por qué Dios nos ha elegido? Para esto te invito a que vayas al primer libro de Corintios, el capítulo 1, versículo 27, que dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermano, hermana, las reglas que dirigen o gobiernan el sistema de este mundo son opuestas a las reglas del reino de los cielos. Por eso el apóstol Santiago, en el capítulo 4 y versículo 4, él enseña: el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por ejemplo, para el mundo, un necio es una persona sin preparación, alguien que no tiene estudios superiores, por lo que es considerado por aquellos que sí están preparados, aquellos que tienen estudios superiores, como incapaz, como alguien inferior. Pero para Dios es diferente un necio. Cuando tú vas al Salmos capítulo 14, versículo 1, la parte primera, para Dios dice que un necio es la persona que no cree en Dios. No importa cuántos títulos o logros académicos tenga en su haber. Si esta persona erudita, docto, no cree en Dios, para Dios es un necio. Otro ejemplo. Para el mundo, un débil es alguien que no tiene fuerzas físicas. Por eso es dejado a un lado por los más fuertes. Sin embargo, para Dios, un débil es la persona adecuada para ser usado por Él. Esto lo enseñó el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, cuando dijo: el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Se dan cuenta esos conceptos diferentes, lo que el mundo piensa y lo que el reino de los cielos enseña? Con esta aclaración podemos decir que Dios nos ha escogido. ¿Para qué? Para que seamos más que vencedores. Sí, te eligió a ti, me eligió a mí, para que avergüences a los sabios de este mundo. Así lo hicieron los apóstoles, cuando ellos fueron llevados prisioneros
ante el concilio y fueron acusados por enseñar en el nombre de Jesús. Y ellos cuando se defendieron, hablaron, dice, con denuedo. Y sus acusadores, que eran los fariseos, saduceos, ancianos, se quedaron sorprendidos cómo ellos, siendo del vulgo, del pueblo, simples pescadores, carpinteros, artesanos, podían hablar. Hombres sin letra podían hablar con autoridad, con denuedo. Así también pasó con Esteban, cuando fue rodeado por personas doctas para contradecir la enseñanza. Y Esteban pudo defender el evangelio del reino delante de estas personas, quienes vieron en él, primero, la gloria de Dios, y ellos se llenaron de ira por la tanta sabiduría que tenía Esteban. Hermano, tú has sido elegido para poder defender el evangelio y ser un vencedor. No tengas miedo, suelta la palabra, no sueltes tus conceptos, no sueltes tradiciones, no sueltes filosofías humanas, solamente habla la palabra, que Dios se encargará de defender su palabra. También el versículo dice que te eligió a ti y me eligió, por supuesto, a mí, para avergonzar a lo más fuerte de este mundo. Y en la Biblia tenemos un ejemplo claro. ¿Se acuerdan del joven David? Él, antes de matar a Goliat en el campo cuidando sus ovejas, él enfrentaba a leones, él enfrentaba a osos, animales de gran estatura. Y cuando llegó el momento de enfrentar a ese gigante Goliat, él no tuvo miedo. Incluso Goliat reconoció que era un pusilámine, un debilucho, pero a las finales conocemos que David venció. Dios te ha escogido para poder avergonzar a esos que se creen fuertes, pero en Cristo Jesús tú serás más que vencedor. Esta es la segunda razón por la cual Dios nos ha escogido, que podamos ser más que vencedores y defender el Evangelio de Cristo. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.